Hola, antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la misma te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Ok, entonces yo puse un diagrama de UML. Luego sigue un prototipo de interfaz. El prototipo de interfaz para este sistema me lo imagino de la siguiente manera. El prototipo de interfaz, vuelvo al punto, busco el CURP del paciente, me aparecen los datos del paciente, me aparece por supuesto el CURP, el nombre con apellidos, la fecha de nacimiento y lo que ustedes gusten y manden aquí en los datos del paciente. Luego voy a pedirle siempre, en este caso, me interesaría actualizar sus datos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el teléfono y el correo electrónico pueden cambiar. Hay personas que nunca cambian sus datos, pero hay personas que cada mes cambian de teléfono. Entonces, eso siempre es por seguridad, por eficiencia del sistema, por detalle al cliente y por tener la base de datos actualizada y limpia, habría que prácticamente casi siempre pedir que lo haga el paciente. Entonces, si encuentro el paciente, me aparecen sus datos, su teléfono. Ahora bien, lo que yo aquí voy a tener es un calendario. Lo voy a poner así para fines prácticos. Es el formato normal y que aparecen con cuadritos. Aquí le voy a poner seleccione el día y mes de la cita. Y entonces aquí está el calendario con semáforo. ¿A qué me refiero con calendario? Que depende la disponibilidad de los días. Exacto, la disponibilidad. ¿A qué aparece en rojo el día? Es porque está lleno, ya no hay citas. Cuando aparece en amarillo es que hay cierta disponibilidad, entonces tienes que checar si te acomoda el horario. Y cuando aparece en verde es que tienes el día prácticamente libre. Sí. Por ejemplo, han sacado la cita del INE, ¿no? ¿Sí han alguna vez sacado su cita para el INE? Sí. Sí. Entonces, justo así está el calendario con semáforo. Y luego, entonces, voy a decirle que seleccione una hora disponible. Y para la hora, seleccione horario para cita. Y para eso, lo que voy a hacer es poner un menú desplegable con los horarios. Entonces, aquí le voy a dar generar cita. Ya ahí lo tengo y listo. Dicho lo cual, está el prototipo de interfaz. Este es muy importante. Después del prototipo de interfaz viene el flujo básico. Vamos a empezar a hacer el flujo básico. Un flujo básico, siempre de los siempre, va a empezar con el actor. Nunca empieza con la acción del sistema, porque el sistema, una vez más, no se manda solo. Entonces, va a empezar con el paciente, y lo voy a poner aquí como ejemplo para que lo chequen en negrita. Ustedes no es necesario que lo pongan en sus ejercicios subrayado y con negrita, pero yo sí para fines de didáctica. El paciente captura su CURP. ¿Me están preguntando de dónde sacó eso? ¿Del diagrama de casos de uso? De todo. El flujo básico sale de entre el primer modelado que yo hice del sistema y dije, si es un sistema de administración de citas, me debe permitir generar o registrar la cita, modificar la cita en algún momento o cancelar la cita, porque estoy hablando del módulo completo, no estoy solo hablando de generar o de modificar o de cancelar. Por eso el diagrama fue completo. Número 2, la pantalla. La pantalla es muy importante que la imaginen o se la sepan de memoria. Cuando ya están trabajando, en la práctica, ustedes prácticamente se deben de saber sus memorias de pantalla, porque les van a hacer preguntas o les van a decir, podemos cambiar esto, podemos agregar esto, y lo primero que tienen que pensar es, ¿cómo está mi pantalla? ¿Cómo se conecta al sistema? O sea, es un análisis completo para decir, sí se puede y me voy a tardar tanto tiempo, o no se puede, o sí se puede, nada más que esto me va a demorar, porque no solo cambiar una pantalla, para los clientes usuarios casi siempre es muy fácil decir, cámbiale, solo es en la pantalla. No, la pantalla a veces implica regla de negocio e implica base de datos. Por lo tanto, no es tan fácil. A veces, entonces te llevas más tiempo. Y aunque todo aparezca en una sola pantalla, esto implica al menos, así como lo estoy viendo en la pantalla, implica al menos dos tablas en la base de datos. Una donde tengo los datos del paciente y otra donde tengo el registro de citas. No son las mismas tablas.
Entonces, si están llevando base de datos y la teoría les dice que una base de datos limpia, óptima y normalizada quiere decir que ustedes trabajan con puros numeritos. Al trabajar con numeritos, quiere decir que de un lado tienen al menos una tabla, que son los datos del paciente, y en otra tienen los registros de las citas. Eso es por fines de calidad en el servicio, no lo pueden tener todo junto. Ya sé qué más sale aquí. Fecha de nacimiento es clínica, consultorio, turno, doctor asignado. Y le dejo los puntos suspensivos porque igual le pueden tener más cosas, ¿no? Ok, entonces, si yo ahorita ya que le agregué esto, quiere decir que incluso puede haber 3 tablas, pero todo está en un mismo interfaz, que eso es lo que les decía a ustedes cuando hacen los diagramas, que no han pensado, que todo está en un mismo interfaz, pero a la hora de guardar o de acomodar los datos, está en tablas separadas. Puede ser la misma base de datos en tablas separadas o incluso pueden ser tablas diferentes bases de datos. Depende cómo esté armada la tabla. Bien. Entonces, para poder hacer esto, yo no me lo invento, ni es un ejercicio que yo haya hecho antes, sino me baso en todo lo que ya he analizado de requerimientos. Luego, entonces, tienen una idea de cómo hacer una pantalla o ya deben de imaginarse cómo hacer esa pantalla. ¿Por qué? Porque lo primero que vimos al iniciar el semestre, y se los volví a decir hoy, es sin proceso no hay paraíso, por lo tanto no hay sistema, jóvenes. El asunto es el proceso, definan su proceso. Capturo el paciente, luego ¿qué tengo que hacer? Buscar al paciente, por lo tanto, capturo el CUR, 2, el sistema busca el CUR, por supuesto que es el del paciente, 3, el sistema muestra los datos del paciente en la interfaz administración admin citas. Estoy acá. ¿Qué sigue? El paciente captura tu teléfono y correo electrónico. Aquí todavía no valido nada. El paciente selecciona la fecha de su cita. El sistema actualiza los horarios disponibles. Habilita la selección de horario. Estoy acá. Esto, digamos, todo va a estar en gris. No le va a permitir capturar nada hasta que no seleccione un día y mes de la ficha. ¿Por qué? Porque necesito generar un proceso, ¿sí? Para decir, quiere que la cita sea el 2 de febrero. Entonces, ¿qué horarios tengo disponibles? Y entonces, una vez que tengo el horario, el paciente selecciona un horario para su cita. El sistema valida los datos del paciente y de la cita. El sistema guarda los datos y envía la confirmación de la cita. Pero aquí hay algo que me falta. Presiona el botón generar cita. ¿Por qué? Porque si yo no aprieto este botón, no puedo empezar los procesos de requerimientos no funcionales, que son la validación, el guardado, la confirmación y todo lo demás. Ok. ¿Se han dado cuenta de que utilizo los verbos correctos? En 9 pasos está el flujo básico. Ahora bien, vienen los flujos alternos. En los flujos alternos, yo voy a tener 3 tipos, les decía, de flujos alternos. El primer flujo alterno son los flujos alternos de excepción. Estos normalmente esta es una nomenclatura que yo me inventé cuando trabajamos en algo que no sean herramientas sistematizadas para generar flujos básicos, o más bien se les conoce en esos tipos de herramientas vistas de árbol. Es el alterno de excepción y van numerados y van paréntesis cuadrados, excepción. Luego van los flujos alternos de opción. Como les había dicho, estos sirven para cuando el usuario le damos opción. Entonces los vamos a identificar con A o 00, el número que le corresponda. Y los flujos alternos extraordinarios, que pueden ser en la factura, si hablamos de la factura, el registrar un cliente nuevo puede ser un flujo extraordinario. En este ejercicio dudo que nos salga un flujo extraordinario. Y le vamos a poner una AX00, ¿por qué? Porque ya tengo un AE y no quiero que se confunda. Entonces, ahora bien,
Cuando acaben su flujo básico, es exactamente esto, es lo mismo que van a hacer. Van a volverlo a revisar para ver en dónde hay cada uno de estos flujos. Si se dieron cuenta, y siguiendo este diagramita que les enseñé, ustedes se van derecho y sin fijarse si hay flujos alternos en el flujo básico, porque les decía, el flujo básico es lo ideal, lo que debe de ser sin errores, sin problemas. Un paciente que utiliza bien las tecnologías y un sistema bien hecho, ¿sí?, indica que ustedes no van a tener problema al seguir el flujo básico. Sin embargo, siempre hay un negrito en el arroz o siempre hay una excepción, una opción o algo que se le va a permitir al usuario o en este caso al paciente hacer. Entonces, yo vuelvo a leer mi flujo. El paciente captura su CURP, el sistema busca el CURP. Mi primera pregunta es, ¿qué pasa si el CURP no existe? Abro paréntesis cuadrado y pongo AE001. ¿Por qué? Porque ese puede ser un error que no se encuentra, porque sería lo mejor que no se encuentre y hay que volver a capturar. No se encuentra o no existe, que sería lo peor. Tendría que dividirlo en dos. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué, maestra? Porque si el CURP no se encuentra, es un flujo. Y si el CURP no existe, es otro flujo. Maestra, pero que no, como lo está buscando y no está validándolo, no podría saber si existe o no existe, nada más es si está o no está. El sistema no, por eso. Pero ¿qué pasa si no está? Es que no se encuentra. Hay dos formas por las que no se encuentre. Porque está mal capturado y tiene que volver a capturarlo, o porque no está dado de alta en el IMSS todavía. Es lo que estoy pensando. Ustedes por simplificar, pero lo estoy pensando a la hora de desarrollarlo, o no se encuentra registrado en el IMSS. El sistema, supongamos que sí lo encuentra, muestra los datos del paciente. El paciente captura su correo electrónico, selecciona su fecha de cita. El sistema actualiza los horarios y habilita la selección de horario. El paciente selecciona un horario de su cita y presiona generar cita. El sistema valida los datos del paciente y la cita. ¿Qué pasa si uno o más datos están mal capturados? ¿A qué datos me refiero? A que, obviamente el CURP no. ¿Por qué? Porque el CURP yo ya lo verifiqué aquí. Entonces, los datos que me pueden faltar son el teléfono, el correo, o no seleccionó horario, o no seleccionó fecha. Porque puede ser, me ha tocado ver de todo. Entonces, este es un error. El sistema guarda los datos y envía la confirmación de la cita. Y aquí podría tener a lo mejor una opción A o 1. El paciente imprime la confirmación de la cita. Algo que se me estaba olvidando acá es las reglas de negocio. Después del prototipo de interfaz, ustedes tienen que tener sus reglas de negocio. Sus reglas de negocio son las que les va a permitir trabajar el sistema. Entonces, igual las voy a sacar antes, pero también las reglas de negocio aquí les puede servir. El CURP debe contener exactamente 18 caracteres alfanuméricos, 10 de captura obligatoria. Validar que el correo tenga la estructura de usuario dominio. El número de teléfono debe contener 10 caracteres, la clave de larga distancia y el correo de captura obligatoria. Y me puedo seguir con el asunto del calendario, por ejemplo, aquí 5.6, funcionamiento del calendario, funcionamiento del semáforo, o sea, cómo voy a definir cuando las citas ya están saturadas, cómo es una cita disponible, cómo es una cita a medias, y 5.7, el horario de cita estará disponible de acuerdo al funcionamiento del semáforo de citas que genera de acuerdo con el funcionamiento de citas. 5.8, el horario de citas estará disponible cuando el paciente seleccione una fecha válida de acuerdo con el funcionamiento del semáforo de citas. Si me pongo a desmenuzar esta regla de negocio, me van a salir muchísimas variables que debo de considerar para hacerlo. En realidad, la esencia de este componente del sistema es el semáforo. Y bajo esto, como el módulo que estoy haciendo es administración de citas, ¿qué me falta? Voy a volver a revisar, porque solo puse los alternos y puse un opcional porque se me hizo obvio poner el opcional, o sea, sé que puede estar. Pero voy a volver a revisar y voy a poner y voy a ver si requiere opcionales.
El paciente captura su CURP, el sistema busca su CURP. El sistema muestra los datos del paciente en la interfaz administración de citas. ¿Y qué pasa? El paciente captura su teléfono y su correo electrónico. Pero ¿qué pasa si él ya tiene una cita generada? Entonces, lo que voy a hacer es una opción. El paciente ya tiene una cita generada. Mi primera opción va a ser, de hecho va a ser una decepción. Aquí es el paciente ya cuenta con una cita en medicina general. Luego, AE1, el paciente modifica su cita. Y mi siguiente AO sería el paciente cancela su cita. Entonces, me voy a ir acá. Y este sería el AO3. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una cita, el sistema le tiene que avisar que ya tiene una cita y que no puede generar otra hasta que no haya asistido a la siguiente o no se haya cumplido la cita. Ahora bien, y eso es regla de negocio. El paciente captura su teléfono y correo electrónico, selecciona la fecha de su cita y ya. Y van a decir, ¿y cómo esto implica? Vamos a desarrollar los flujos alternos. Para desarrollar los flujos alternos, me voy a la siguiente pantalla. Y entonces, este es el número 7. Voy a empezar con el primer flujo alterno, que son los de excepción. El CURP está más capturado o no se encuentra registrado. Sucede cuando, y vuelvo aquí a marcarles el negrito y subrayado, que siempre pongan eso. ¿Cuándo sucede? Sucede cuando me voy siempre a la línea superior inmediata y la coloco. Sucede cuando el sistema busca el CURP y el campo está vacío o mal capturado. Lo que quiero decir con mal capturado es que tenga los 18 caracteres. Si no los tiene, no lo puedo buscar, le marca error. Que tenga los caracteres correctos. Por ejemplo, si tú eres tu RFC y luego sigue creo que el sexo, ¿no? En algunos tienen H y otros tienen M. El mío es MDF. Es sexo mujer, estado de nacimiento, Distrito Federal. Entonces, vamos a continuar con MDF. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de M le pongo una N o una H o en lugar de DF le pongo un DG? Porque suele suceder. Entonces, el sistema busca el CURP y el campo está vacío mal capturado. Luego, entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Aquí, ojo, en los flujos alternos sí pueden empezar con el sistema, no con el actor. No es necesario que empiecen con el paciente. Todo depende del flujo y dónde empezó. Como aquí el actor ya había capturado, yo empiezo con el sistema, muestra el mensaje. El Q no se encuentra. Punto. Por favor, volver a capturar, recordando que el Q debe contener 18 números y letras. Debe ser igual al que tenga en alguno de sus documentos oficiales. ¿Por qué se hace esto? Por cortesía, porque cuántos sistemas, y piensen en la persona que menos hábil es en su casa para usar tecnología, ¿sí? Cuando el sistema no le marca un mensaje de error, aparece el 401 not found, o el 404 not found, o el 401 data constraint. Y entonces, ¿qué es lo primero que dice? Ya lo eché a perder. ¿Qué dices? Neta, les cuesta mucho trabajo ponerle un mensaje al usuario, por eso se hacen los EQs. Y luego, después de que muestre el mensaje, ¿qué sigue? 2, regreso acá. El paciente captura su CURP y se vuelve a generar todo el ciclo del flujo básico.